Como segundo paso, procederemos a determinar las temperaturas de saturación y las entalpías específicas correspondientes a cada flujo de cada evaporador. En el primer evaporador tenemos un dato de temperatura de 300 grados Kelvin, equivalente a 27 grados Celsius, correspondiente a una entalpía específica de 114,44 kJ sobre kilogramo. Determinaremos las entalpías del flujo W1, el cual ingresa como un vapor saturado y se elimina como líquido saturado. Al ingresar, ingresa con una presión de 4 bares, equivalente a 400 kilopascales, el cual determinamos un valor de temperatura de saturación de 143,63 grados Celsius y una entalpía 2738,06 kJ sobre kilogramo. El evaporador como líquido saturado va a salir con la misma temperatura, pero las entalpías son distintas. La temperatura viene a ser 143,63 grados Celsius y una entalpía de 604,72 kJ sobre kilogramo. Determinaremos la temperatura de saturación y la entalpía específica a 0,6 bares, equivalente a 60 kilopascales. De esta manera es como obtenemos una temperatura de saturación de 85,92 en ambos flujos y una entalpía específica para el flujo de 2652,85 kJ sobre kilogramo y una entalpía específica para el flujo E de líquido saturado de 359,83 kJ sobre kilogramo. Procederemos a determinar la temperatura de saturación y la entalpía específica del líquido saturado en el flujo B, el cual alimenta al segundo evaporador a partir del primer evaporador. De esta manera obtenemos la temperatura de saturación de 85,92 grados centígrados y 359,83 kJ sobre kilogramo de entalpía específica del líquido saturado. Procederemos nuevamente a determinar la entalpía específica del líquido saturado de la salmuera a 0,2 bares y determinamos que es 251,4 kJ sobre kilogramo. Y finalmente determinaremos del flujo F de vapor saturado a 0,2 bar. Obtenemos una temperatura de saturación de 60,06 grados Celsius, una entalpía específica de 2608,95 kJ sobre kilogramos. Para resolver la segunda pregunta, que nos dice a qué velocidad debe entrar el vapor al primer evaporador, primero debemos determinar los flujos de A y B. Tenemos el flujo de A, que es 5000 kilogramos, con una concentración de sal de 0,035, y tenemos la concentración de sal en B, que es 0,055. Debemos determinar el flujo en B para desarrollar la primera pregunta con las siguientes fórmulas: A por el 3,5% o 0,035 de concentración es igual a B por 0,055 de concentración de sal. El flujo de A es igual a 5000 por el 0,035, nos da un resultado de 175, lo que es igual a B por 0,055. Despejando la fórmula obtenemos que B es igual a 3181,81 kilogramos hora. Este vendría a ser el flujo en B. Para determinar el balance de masa en el evapor número 1, obtenemos la siguiente afirmación, que A es igual a B más D, es decir, que los flujos que ingresan de A será igual a la sumatoria del flujo de B más D. Si obtenemos las fórmulas del ejercicio planteado, determinamos que A es igual a 5000, lo que es igual a B más D. Como ya obtuvimos el resultado de B
Lo único que tenemos que es reemplazar 5000 en A y 3181,81 en B, dando un resultado del flujo en D de 1818,18 kilogramos hora. Para responder finalmente la primera pregunta, que nos pide determinar la velocidad de entrada al primer evaporador, determinamos la siguiente fórmula: que el balance de calor o balance de energía en el primer evaporador obtenemos de que el flujo en la entrada es igual al flujo de la salida. Es igual a 2529,40 kilogramos hora. Procederemos a rellenar los datos. Procederemos a responder la tercera pregunta, que nos dice ¿cuál es la velocidad de producción de agua pura? Para responder esta pregunta necesitamos determinar ciertas fórmulas de balance de calor o balance de energía en el segundo evaporador. Para determinar esto, afirmamos que el flujo en D es igual al flujo en E. Si podemos observar, necesitamos ciertos valores de los flujos en C y los flujos en F. Esos valores no los hemos obtenido. Para obtenerlos necesitamos hacer un balance de masa. Entonces procederemos a hacer un balance de masa en el segundo evaporador. Afirmamos que el flujo en B es igual a la sumatoria del flujo en F más el flujo en C. De esta manera, el flujo que ingresa en B es igual a la sumatoria del flujo en F más el flujo en C. De esta manera, reemplazando, ya hemos obtenido anteriormente el flujo en B, que es 3181,81, nos da que es igual a F más C. Para determinar el flujo en F, vamos a trabajar con la variable C, que es igual a 3181,82 menos F, y todo eso reemplazaremos en las fórmulas que se encuentran desarrolladas para el balance de energía del segundo evaporador. Desarrollando todo el ejercicio, obtendremos que F es igual a 1914,75 kilogramos hora de flujo másico. Para responder la pregunta de la velocidad de producción de agua pura, necesitamos encontrar el flujo en G, el cual es la sumatoria del flujo del vapor saturado en F más el flujo de líquido saturado en E. Tenemos las siguientes fórmulas. G es igual a F más E. Si reemplazamos los datos, F ya ha obtenido anteriormente 1914,75 más E 1818,18, obtenemos un valor de G que es igual a 3732,93 kilogramos hora de producción de agua pura. Para responder la cuarta pregunta, que nos dice cuál es la concentración de sal de la disolución final de la salmuera, demostrada de la siguiente manera, tenemos las siguientes fórmulas, que nos dice que P por 5,5% de sal es igual a C por el porcentaje de sal. Como ya hemos obtenido anteriormente el valor de la concentración de P por 5,5%, que es 175, reemplazaremos el dato de C que hemos encontrado anteriormente, 1267,06, por el porcentaje, que sería el total o el valor que estamos buscando. Reemplazamos los datos y obtenemos de que el porcentaje de concentración de sal es de 13,81% de sal en la disolución de salmuera. La última pregunta práctica nos dice, supongamos que se trabaja con un solo evaporador.
y se trabaja a 0,2 bares, es decir, 20 kilopascales. Nos pide calcular la velocidad de alimentación del vapor saturado a 4 bares, es decir, 400 kilopascales, que se requiera para alcanzar la misma velocidad de producción de agua pura, es decir, la velocidad anterior que habíamos determinado, 3732,93. De esta manera obtenemos el siguiente balance de masa, donde A es igual a G más C. Lo que necesitamos es despejar C. Como tenemos los valores de A y G, lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos, obteniendo el resultado de C igual a 1267,06 kilogramos hora de el flujo en C. Reemplazando los datos en el balance de energía, obtenemos que el flujo o velocidad de entrada o de alimentación para el evaporador es de 4446,26 kilogramos por hora. De esta manera es como hemos llegado a los siguientes resultados